Hola, ¿qué tal a mis espectadores de todo el mundo que nos va a ver en esta conferencia prometida? Dicen por ahí que lo prometido es deuda, y estamos aquí en la segunda parte del video que ya tenemos por ahí corriendo acerca de cómo crecer en el don de ciencia. En esta ocasión, la segunda parte de cómo crecer en el don de ciencia, nos vamos a enfatizar en cómo ver en el Espíritu. Cómo es que realmente a través de este precioso don de ciencia podemos activar los ojos espirituales para ver. ¿Ha escuchado la expresión del profeta cuando dice: veo que el Señor me muestra, veo que te llama este nombre, veo este número, veo esta fecha, veo esta edad? Bueno, eso tiene una profundidad y eso tiene una base bíblica. Yo creo que ustedes recuerdan cuando el profeta Eliseo, la Biblia dice que él salió de un lugar donde él estaba acampando, y cuando él sale, él estaba acompañado de un hombre, un criado, le dice la Biblia. Y en ese momento los sirios, como sabíamos la guerra que había, fueron a acampar, a sitiar al profeta. Escuchen esto. Y cuando van a sitiar al profeta, él sigue confiadamente en su camino, pero su criado hace una alerta, porque el criado se atemoriza ante lo que está pasando, y Eliseo, al mirarlo, se da de cuenta que el criado no tenía la capacidad de una visión como la tenía el profeta Eliseo. Si ustedes notan, como introducción, el profeta Eliseo sabía caminar en la visión abierta de los dos mundos, los dos reinos. ¿Cómo así? Él sabía estar al mismo tiempo en el mundo natural y ver al mismo tiempo el mundo espiritual. Esa es una de las capacidades que cuando tú la desarrollas en el don de ciencia, usted puede estar en una iglesia, en un lugar, en una conferencia, y donde quiera que estés, puedes ver a las personas en el mundo natural, obviamente, con los ojos del natural del cuerpo físico, pero al mismo tiempo puedes estar viendo en el mundo espiritual. Por ejemplo, estás viendo una persona, y cuando ves a la persona, pues ves a la persona luego en otro lugar. Puede ser como cuando me ha pasado en mucha ocasión, que a veces veo a la persona allí, pero la veo en un trabajo, veo los detalles del trabajo, y cuando comienzo a decir los detalles, la persona pues admira y confirma que es real lo que estoy viendo. ¿Qué es eso? Es cuando a través del don de ciencia podemos ver en las dos dimensiones. Y eso te vamos a enseñar en esta conferencia y en este video, que va a ser de mucha bendición para todos los que aman este hermoso don, con el único propósito de bendecir la iglesia, edificar la iglesia y que se extienda el reino de su Cristo. No olvidando que Dios le interesa hablarle a las personas. Dios le interesa mucho mostrarle. Él sabe todo de la persona. Quiero que usted sepa que cuando usted va a operar en este don, tiene que tener concerniente algo muy importante: que Dios está en todos los tiempos al mismo tiempo. Él está en tu pasado, Él está en tu presente y Él está en tu futuro. Para Dios no es imposible estar en los mismos tiempos. Por eso, eso nos da una amplitud, un alumbramiento poderoso. Miren lo que dice el profeta Eliseo: voy a orar a Dios para que tus ojos sean abiertos. Y cuando oró por su criado, enseguida el criado se admira, porque él comenzó a ver que habían caballos detrás del caballo de los sirios, y eran ángeles que montaban los caballos. Y ahí viene la expresión que él dice: verdaderamente que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Esto es tan interesante cuando comenzamos a activar y a entrenarnos en este mundo y en esta dimensión que le voy a hablar hoy. Por ejemplo, mire lo importante aquí. Vamos a analizar algo en el caso que estamos hablando de Eliseo con el criado. Cuando el criado llega, él llega sin ver. Cuando Eliseo ora, él comienza a ver. No dice la Biblia, escuche el misterio aquí, no dice la Biblia que el criado, Eliseo le oró diciendo: Señor, ponle un ojo para que él vea. No, dice: oraré para que tus ojos se abran. Eso quiere decir que ya tenemos un ojo, y desde aquí hay una noticia muy poderosa para usted que está viendo este video. Usted tiene un ojo espiritual. El ser humano es un ser tricótomo o tripartito, como muchos le conocen: cuerpo, alma y espíritu. Dios, desde que tú naciste, desde antes de nacer, Él depositó en ti un ojo físico, un ojo del alma, que es el ojo de la mente, y el ojo del espíritu. Le voy a explicar cómo funciona esto, pero primero
Observe bíblicamente cómo Eliseo ora para que los ojos de él sean abiertos. Quiere decir que tenía el ojo, solo faltaba abrirlo. Y tenemos buena noticia para usted. Dios está a punto de abrir tus ojos y oro a Dios para que abra tus ojos del entendimiento. Pablo le llamó a este ojo el ojo del entendimiento. Le vamos a explicar cómo entrenarnos para poder ver esto. Es importante que podamos comprender que tenemos un espíritu. El libro de Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Entonces dice: es necesario que el que le adore en espíritu. Dios tiene su lenguaje. En estos días le decía a la iglesia que cuando usted se mete al mundo, al reino animal, se da cuenta que cada animal tiene un lenguaje. Le dije en el video pasado que un lobo aúlla, un león ruge, un perro ladra. Si usted fuera un león, usted entendiera los sonidos del león, usted entendiera el lenguaje del león. Usted no puede entender la comunicación que solo un león con un león puede entender, porque conocen el reino animal, el reino de los leones, y se pueden comprender en su idioma. Es lo mismo que pasa en el mundo espiritual. Tú no puedes oír, no es que tú no tienes oído espiritual, lo tienes. No es que no tienes ojos espirituales, lo tienes, pero no puedes activarlo porque alguien no te ha enseñado lo que te estoy enseñando ahora. Y número 2, no puedes escuchar la voz de Dios ni ver las imágenes que Dios muestra, porque obviamente todavía lo tiene desactivado. Pues este video te va a activar los sentidos espirituales. Este punto quiero que usted analice algo. Un hombre entendió esto. Todo lo leemos en la Biblia y lo hemos interpretado de muchas formas. Y no hablo nada más ni nada menos que de Nicodemo. La Biblia dice que este hombre era un principal entre el Sanedrín. Era un hombre entendido, un filósofo, era un filántropo, alguien conocido, alguien docto para enseñar. Era principal, ponga atención, entre los Sanedrín. Indica que era maestro de maestros, probablemente fariseo de fariseos. Pero él se acercó a Jesús y le dijo: sabemos que nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Entonces inmediatamente él lanza la pregunta que desde ahí arroja a este señor Nicodemo a ser un hombre famoso en la Biblia. Nicodemo no es famoso porque enseña. Nicodemo no es famoso por lo que sabe. Nicodemo es famoso en la Biblia de hoy por hoy porque hizo una pregunta que lo tiró a la fama. ¿Qué debo hacer para introducirme a ese reino y para ver lo que tú ves y oír lo que tú ves? Oye, Jesús constantemente le daba mensajes como esto. Ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oído mas no oyen. Entonces él estaba hablando de algo que les voy a explicar. Quiero cerrar con Nicodemo. Nicodemo dice: ¿qué debo hacer? Y Jesús le dijo: del que no nace del agua y del espíritu no puede heredar o no puede introducir a este reino. Tú no puedes introducirte al reino donde Dios te puede mostrar imágenes, fechas, nombre, dirección, persona, la condición de la persona, algunos detalles de la persona, si tú no naces del espíritu. El espíritu es la mayor fuente del don de un hombre. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 10, si bien no equivoco, que el Espíritu mismo nos revela todas las cosas y que Él conoce todo, aún lo más profundo del corazón del Padre. Quiere decir que el Padre nos ama tanto y tiene tantos detalles de nosotros y sabe tanto de nosotros, que si estamos conectados al Espíritu, el Espíritu nos revela la profundidad. Dice que Él escudriña el corazón del Padre. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que él no puede hablar las cosas que él habla y ver lo que Jesús veía, porque él tenía que primero nacer en ese reino. Tú tienes que pertenecer al reino primero, que es el reino espiritual, es el mundo espiritual, es una verdad. Muchos de los hombres en la Biblia caminaron en esta dimensión. Elías caminó en la dimensión donde no se sabía si Elías era humano o era un ángel. ¿Por qué? Era humano, sí, la Biblia lo dice, que era un hombre expuesto a pasiones, sujeto, pero oró fervientemente y sabemos todo lo que pasó. Pero le estoy explicando esto porque Elías se acostumbró a vivir más en el mundo espiritual que en el mundo natural. Si usted alimenta más el mundo del espíritu, si usted alimenta, le dije al principio que nosotros somos seres tricótoma o tripartitos, quiere decir que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces indique lo que tienes por dentro. Tienes que identificar quién soy por dentro, cómo opero yo en mis tres facetas, cuando estoy en el cuerpo, cuando estoy en el alma y cuando estoy en el espíritu. Usted ha leído el texto de Apocalipsis, creo que el capítulo 1 verso 10, cuando Juan dice: yo, Juan, estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como el sonido de una trompeta. Miren lo que Juan hace. Él se da cuenta que él no estaba en la carne.
Él se da cuenta que él no estaba en la mente o en el alma, en sus emociones. Él identifica, él nos deja con puño y letra en el verbo saber que él estaba en el Espíritu. Señores, no hay forma. Todo Dios te quiere revelar. Dios quiere usarte para profetizar. Él quiere usarte para mostrar revelación, para ver los secretos. Amós 3:7 dice que no hay nada que Jehová el Señor haga si no le revela sus secretos a sus siervos los profetas. Pero hace falta alguien que tenga los ojos. Usted sabe que todos los días están pasando ondas de la voz de Dios en tu rostro, en tu cara, a tu alrededor, detrás de ti. Tú no lo puedes percibir porque tú no estás activo en los ojos espirituales y en los ojos espirituales. Por eso es que Juan dice: yo estaba en el Espíritu y pude percibir detrás de mí. O sea, si él no estuviera en el Espíritu, él no se da cuenta lo que ya estaba ahí. Dios siempre habla. Dios siempre quiere hablar. El problema es que nosotros no estamos aptos para escuchar. ¿Ha leído usted el Apocalipsis? Las 7 iglesias, cuando se le habla a Filadelfia, a Pérgamo, a todo este tipo de iglesias, Éfesos, y toda ella, él termina diciendo a las 7 iglesias: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El problema es que hay gente que no puede oír, como tampoco no puede oír a alguien, a un perro, a un león, a un lobo, porque no entiende su lenguaje. Así tampoco pueden oír a Dios, porque aunque estén en la iglesia, son cristianos y estén orando, es probable que lo están haciendo en la carne, y Dios no es carne. Dios es Espíritu. Dios no habla a la carne, Dios habla al Espíritu. Por eso tienes que comprender los misterios de esto. Esta conferencia es para activar y despertar en ti todas estas cosas que estamos perdiendo de vista, que estamos desaprovechando. Son herramientas que edifican la iglesia y que puede traer un rompimiento a nivel mundial en Centroamérica, Latinoamérica, Suramérica, Asia, África, Europa. Todo el mundo, todo el globo terráqueo puede ser impactado por un hombre y una mujer que ame. Pablo mismo dijo: procuren los dones y deseenlo. Entonces, cuando entendemos esto que dice Juan y lo que vivió Nicodemo, nos damos de cuenta que la única fuente de toda revelación, la única fuente de toda profecía, de toda palabra de ciencia, de toda palabra de conocimiento, de todo discernimiento, de toda revelación, de toda interpretación, es nada más y nada menos, queridos amigos, que el Espíritu Santo de Dios, porque Él escudriña todo. Ok, pero ¿cómo yo puedo, pastor, entender esto? Cuando yo entiendo quién soy, bajo qué ubicación estoy, siempre tiene que estar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo estar en el Espíritu constante? ¿Cómo es que estos hombres profetas de Dios, como Elías, Eliseo, tenían la capacidad de ver, y no solo de ver ellos, sino también de activar a los que los rodeaban, como por ejemplo el criado de Eliseo, que oró para que sus ojos se abrieran? No solo Eliseo, el criado de Elías. ¿Se acuerdan ustedes cuando él subió 7 veces? ¿Saben cómo yo comparo las 7 veces que subió el criado? Es el intentar siempre. Cuando tú intentas ver, cuando tú tienes hambre por este hermoso don de ciencia, cuando tú tienes el deseo de ver, tú eres constante en eso, y aunque tú subiste y no ves nada y baja, tú vuelves a subir. ¿Cuántas veces subió el criado? 7 veces. Y a la 7ª vez él dijo: yo veo una pequeña nube. Oiga, logró ver de tanto subir. Y sabe que en la numerología bíblica, el número 7 es un número perfecto, es el número de Dios, es el número de descanso, es el número donde Dios te dice: inténtalo hasta que llegue la perfección. Puedo ver esto en una teofanía, en un análisis. Entonces, ¿para qué? Para poder bendecirte y sustraer una perla a través de un texto, y que esto pueda servirte y usted pueda ser usado y activado. Si usted lee la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 verso 18, Pablo dice, mire lo que dice Pablo: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pablo está hablando en 3 aspectos. Número 1, él está diciendo: tienen el entendimiento entenebrecido. Esa palabra entenebrecido tiene que ver con tener escamas en los ojos. Tiene que ver con entretejer unas escamas. Las escamas espiritualmente son como tipología de una telaraña. Hay gente que no puede ver porque sus ojos, sus córneas, sus iris están tapados, están cubiertos. Entonces, espiritualmente, cuando tú no tienes el conocimiento de la palabra, tu mente no puede ver.
El segundo aspecto para poder ver con claridad en el Espíritu es que entienda que tienes que ser un hombre de mucha oración y de mucho devocional bíblico. Tienes que darle más tiempo al Espíritu que a la carne. Tienes que anular más Netflix, tienes que anular más películas, tienes que apagar un poco más los ojos naturales para que los ojos espirituales se desarrollen más. No te estoy diciendo que deje de ser humano, te estoy diciendo que de ser humano, te estoy diciendo que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasión, pero alimentaba más tiempo el Espíritu. Si usted analiza qué hacía Elías para ver la dimensión que él veía, él pasaba más tiempo en el desierto que viendo entretenimiento. Recuerde que la carne le gusta el entretenimiento constante. Y Pablo aquí le está hablando a la iglesia en Éfesos que tienen los que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Sabe usted que el Salmo 119 David revela y nos arroja también luz? Él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué indica esto? Que la Biblia, la palabra, es la luz, y todo lo que te va a traer revelación, esa palabra luz en el hebreo es la palabra or, que en un concepto tiene que ver con revelar. Por ejemplo, yo le hago un ejemplo. Usted está en un cuarto y no hay luz, le apagan toda la luz, usted no puede ver absolutamente nada. Aunque tú tengas un buen ojo, aunque usted tenga un ojo funcional, usted no puede ver. ¿Por qué no puedes ver? Porque te apagaron la luz. Tú puedes tener el 20/20 más grande, más impresionante que cualquier hombre pueda tener. Te puedes superar un lente 4K si le da la gana. Pero si a ti te apagan la luz, ni la cámara 4K puede ver. Entonces la luz es lo que te va a dar una palabra que en el griego se llama fotosis, que esa palabra tiene que ver con la capacidad de alumbrar un perímetro y darle amplitud a lo que tú ves. Eso es como la luz de un estadio cuando se abre y te hace ver todo, no solo el balón y el jugador, sino la portería y todos los aficionados. Eso es fotosis. Eso es lo que están hablando Pablo en cada libro de las epístolas que él envió, cuando él dijo: oro a Dios para que le alumbre el ojo del entendimiento. La palabra te va a traer luz. Si tú pasas tiempo con la palabra y pasas tiempo con la oración, tú vas a tener más luz en la segunda dimensión, porque vas a poder ver. Usted sabe que cuando usted cierra los ojos, usted lo primero que se encuentra es con el pasillo de la primera dimensión. Y en el pasillo de la primera dimensión lo que tú encuentras es como una pantalla apagada, es oscuridad. Luego de eso, de un tiempo, empiezan a arrojarse imágenes. Esas imágenes dependen de aquello que tú consumes, porque solo lo que tú consumes y lo que tú oyes es lo que tú podrás ver. ¿Cómo así, pastor? Explícame. Te explico. Si tú pasas todo el día viendo fútbol y novela o película de terror, cuando tú vayas a orar en la noche, que cierres tus ojos, tu fotosis, lo que va a imprimir en ti o lo que va a proyectar en ti es todo lo que tú consumiste durante el día. Es probable que si viste película, eso es lo que va a venir. ¿Cómo pretendes tú pararte frente a una persona, profetizarle lleno de películas, cuando tienes que ir a profetizar? Eso es lo que vas a proyectar. Entonces vas a tener confusión, porque va a decir: yo veo, y en realidad no estás viendo nada. Entonces esta conferencia busca limpiar tus ojos espirituales y abrirte y ampliarte para que puedas ver con mayor profundidad y no buscar otros recursos de información, sino que puedas comprender que la mayor fuente de toda revelación es el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice el segundo aspecto, mira lo que él dice aquí: por la ignorancia. O sea, la ignorancia tiene que ver con oscuridad o vendas. Cuando somos ignorantes es porque no tenemos conocimiento. El conocimiento nos arroja luz. Saber lo que dice la Biblia, cómo es Dios, cómo se mueve Dios, cuál es su carácter, nos hace a nosotros alumbrar. Nos hace, lo que digo David: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es una verdad escrita en el Salmo que deberemos sacarle mayor provecho. Y el tercer aspecto que Pablo habla aquí en Efesios 4:18, él dice: están ajeno a la vida de Dios. Es lo que le estoy diciendo. El switch de la vida espiritual está apagado. Estar en la carne, vives en la carne, actúas en la carne. No hablo solo de tu debilidad, de tus defectos. Hablo de la vida de la carne. La vida de la carne es el mundo natural, lo de entretenimiento, los deseos de la vida, los placeres de la vida, todo lo que te mantiene ocupado, porque la carne le gusta estar ocupada. La carne no le gusta que se la apaguen. Por eso en el video anterior le dije que cuando Adán y Eva pecaron, dice, los ojos de ellos fueron abiertos. Y les hice un análisis. Si los ojos de ellos fueron abiertos cuando pecaron, ¿con qué ojos veían antes de pecar? Aquí está todo, y la Biblia arroja toda la luz para que podamos constantemente ver en el Espíritu y escuchar la voz de Dios durante todo lo que vamos viendo, desarrollando, adquiriendo y alcanzando en este tema. Este tema
que es la segunda parte de cómo crecer en el don de ciencia, estamos buscando por el Espíritu, y he orado a Dios por muchos años, y Dios nos ha estado hablando que va a levantar una compañía de profetas alrededor del mundo. Un solo profeta no se va a dar abasto para profetizar, por ende tiene que dar todo lo que sabe, todo lo que conoce y todo lo que ha recibido, para que de una u otra manera él pueda fluir o también activar a otro, como bien lo hizo Eliseo con su criado, de criado a vidente. Y eso quiero profetizar sobre tu vida en el nombre de Jesús. Te dirá, yo no tengo ministerio pastoral ni profeta, pero yo te digo que si un criado vio, usted que es hijo de Dios puede ver. ¿Quiénes pueden oír a Dios? La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces vamos a ver algo. Hay 3 niveles de poder ver. Número 1, ver en la mente. Número 2, ver en el alma. Y número 3, ver en el espíritu. Tienes siempre que tener cuidado bajo qué punto y en qué posición están tus ojos. Juan dice, yo estaba en el espíritu. O sea, yo vi con los ojos del espíritu. Yo escuché con los oídos del espíritu. No hay manera de oír a Dios en la carne. No hay manera de oír a Dios si no entramos a su reino. Dios es espíritu. Entonces, si hay 3 maneras de ver, entonces tenemos que ver algo que tiene que tener mucho cuidado. Y aquí quiero enseñarte el segundo aspecto de esta conferencia. Si es verdad que tenemos el ojo del cuerpo natural, el ojo del espíritu. Por ejemplo, ¿cuál es el ojo natural o físico? Es el ojo con que usted me está viendo ahorita mismo, o todos los que van a ver este video. Usted está viendo un acrílico, usted está viendo al pastor con un saco, usted está viéndome a mí, usted me conoce fisiológicamente. Ese es su ojo natural. ¿Cuál es su ojo de la mente o cuál es el ojo del alma? Tu ojo del alma es el poder analítico que Dios creó dentro del cerebro, y no solo analítico, sino la palabra dianoia. Esa palabra dianoia es una palabra que tiene que ver con un concepto de un razonamiento mucho más profundo que nos lleva a un discurso. ¿Cómo es eso? Es cuando tengo la capacidad por la intuición de poder saber algo que lógicamente no lo aprendí. Hoy por hoy, Adán había desarrollado una mente y unos ojos tan fuertes que las máquinas que han hecho los científicos hoy aún no pueden superar todo lo que Adán veía solo con la mente. La mente de Adán era tan poderosa que Adán no necesitaba los microscopios que hoy usamos para llegar a ver la luna. Él podía verlo desde la tierra. Adán no necesitaba nada de esto para ponerle nombre a los animales. Entonces, esto no ha reducido, ¿qué cosa? La desobediencia de Adán bajó al hombre, y luego el hombre dejó de ver en el espíritu y comenzó a ver en la carne, en el alma. ¿Cuál es la vista del alma? Le diga cuál es la vista del cuerpo. Lo que tú ves en donde tú estás ahora mismo. Si estás en un sillón, ves el sillón, lo que puedes ver. Pero cuando tú ves en la mente, en el alma, que tampoco es Dios, usted ve, tiene la capacidad de ver imágenes. Si yo te digo ahora mismo, piensa en el fútbol, ya te aseguro, te vienen imágenes, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, te vienen cosas normales, porque sabemos de fútbol. Los que no saben de fútbol, tú le dices, bueno, piensa en coser, en textura, en moldura, en estilo, qué sé yo, en modista, vas a ver una máquina de coser. Ves, tu mente ahora mismo se activa y ella comienza a ver. Eso es la voz de tu mente, esa es la voz de tu alma, y esa voz no es la que tú tienes que escuchar. Tienes que tener cuidado, porque puede ser que esté viendo estas cosas y diga, Dios me mostró, Dios me reveló. Entonces viene la del espíritu. Juan dice, yo estaba en el espíritu. Pero aquí hay algo muy interesante. El cuerpo y el espíritu, ellos centralizan el alma. El alma se liga a cualquiera de los dos que sea más fuerte. Ella se hace una alianza. Han oído cuando la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así mismo el que se une al cuerpo, un espíritu es con la carne. Entonces, o una carne es con la carne, perdón. Entonces, esto nos deja y nos arrolla mucha luz. ¿Por qué? Porque si el alma está en el centro, entonces tú tienes que elegir en qué veo. Si hago que mi alma se alije al cuerpo, voy a ver en la carne y me va a arrojar informaciones de mi mente. Pero si hago que mi cuerpo y mi alma se alijen al espíritu, se hagan alianza con el espíritu, entonces voy a ver con mis ojos naturales al mismo tiempo el mundo espiritual, y voy a ver en el espíritu. Y ahí tú te paras y le dices a una persona, yo te veo ahí, pero te veo en un hospital, te veo doctores, veo enfermera, y ves que a veces la persona te dice, no, yo soy doctora, yo soy enfermera. Dios te hizo ver en el mundo espiritual la realidad de la vida de esa persona. O ves un muchacho normal y le dice, te veo con un balón de fútbol, o sea, te veo parado ahí, pero al mismo tiempo te veo vestido de fútbol. No, yo soy futbolista, juego. Entonces todo esto te va diciendo que tenemos la capacidad de tener dos cosmos, dos mundos, y ver al mismo tiempo
en el mundo natural y en el mundo espiritual como era Eliseo. Eliseo vio a los sirios con la banda armada y vio a los ángeles también al mismo tiempo detrás, y por eso estaba confiado, porque pudo ver más allá. Esto nos va a llevar a una dimensión poderosa. Ahora, como el diablo sabe que tu alma tiene la capacidad de poder unirse o aliarse, ¿sabe lo que hace Satanás? Satanás va a agarrar la forma de cómo reducir tu alma para que se una a la carne, y desde afuera te va a lanzar imágenes para imprimir imágenes en ti para que tú veas lo que estás oyendo. Si usted se va al libro de Génesis capítulo 3 verso 6, se va a dar de cuenta que dice: y hizo Satanás, la serpiente, que Eva viera y que el hombre viera que el árbol era codicioso y era bueno ante sus ojos. Satanás tiene la capacidad de hacerte ver una mentira en una verdad. Tiene la capacidad de que tú veas una enfermedad donde Dios ya vio una sanidad. Cuando tú puedes operar en los ojos del Espíritu, tú puedes ver lo que está detrás de lo que dice Satanás. El médico diagnostica lo que él sabe en su concepto analítico, en su lógica y en su ciencia. Pero el ojo espiritual te dice: yo veo un diagnóstico por encima de este. Yo veo la sanidad, yo veo que por su llaga fuimos curados. Ese es el tipo de profetas, ese es el don, eso es una rama en el don de ciencia que Dios quiere activar para que tú puedas ver a través de los ojos del Espíritu la verdad dentro de una realidad. Y así podemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y que trata de entenebrecer la vida de la gente para que le venga luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Y la gente dice: wow, me profetizó tan claro que yo quiero buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el profeta no está para señalar el pecado, sino para revelar el pecado. Señalar es una actitud de la carne, revelar es una actitud del Espíritu. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, pecaste. No, él no dijo eso, él no lo señaló, él no lo apuntó, no le dio absolutamente nada. Creó una atmósfera en el Espíritu y Zaqueo se le reveló su pecado y se dio cuenta. Y el mismo Zaqueo fue que dijo: yo voy a darlo todo. Yo quiero devolver al quien ha robado, si he robado a alguien, porque la revelación te trae convicción del pecado y de todo lo que Dios está revelando, está alumbrando. ¿Ves? Es como si alguien está en una oscuridad. El ejemplo que le diga de una casa que se va a la luz: si no te prenden la luz, tú no puedes ver, aunque tú tengas los ojos más espléndidos. Te tienen que prender la luz para ver. Yo, para dar esta conferencia, tengo que tener estas luces, estas lámparas que me ayudan a ver a la gente que pueda estar aquí, a ver la cámara, a ver lo que estoy haciendo a través de un monitor y todo lo demás. Porque aunque yo tenga un buen ojo, si no tengo luz, no puedo ver. Dios construyó el ojo, creó el ojo, pero también hizo el sol y la lumbrera para que alumbrara la noche la luna y para que alumbrara el día el sol. Dios no es loco, Dios siempre sabe lo que hace. Todo está aquí. Bienvenido a este mundo espiritual, bienvenido a esta dimensión que te va a llevar a ver más allá de lo que tu capacidad humana pueda ver de una manera u otra. Eso es tan interesante. Cuando comienzas a ver esto y a entrenar tus ojos a través de la búsqueda constante, la oración, el ayuno, vas a darte de cuenta que tus ojos comienzan a abrirse. Señores, no duró nada para que los ojos del profeta de Eliseo, del criado de Eliseo, se abrieran. Se abrieron al instante. Satanás engañoso hizo que Eva viera un árbol que Dios no quería que vieran. Cuando estamos viendo cosas que no tenemos que ver, contaminamos el ojo del Espíritu para ver lo que Dios quiere que veamos. Tienes que tratar de ser menos carne y ser más espíritu, lo más que puedas. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a caminar en los dos mundos al mismo tiempo. Y cuando estés parado frente a una persona o una situación, vas a poder ver la revelación. En el culto de hoy, nosotros tuve la experiencia donde yo estaba en mi casa antes de venir al culto. Y recuerdo que estaba en el baño. Mientras me estoy bañando, recibo una impresión. Y veo luego, después de la impresión de la voz de Dios, veo una imagen. Y la imagen que veo es una mujer alta con el cabello amarillo. Yo la vi con una falda negra, con algo mostaza arriba. Así fue que la vi en la visión. La vi con un folder amarillo y con unos documentos adentro. Y dije: wow, pero estoy en mi casa, ¿y por qué veo esto? Y el Espíritu me dio testimonio que en el culto iba a haber una persona que yo iba a ministrar. Yo vine a la iglesia, ni siquiera me acordé de esta visión. Yo estaba por ministrar y enseñarle al pueblo el tema que estábamos enseñando. Pasaron los minutos, tal vez la hora, y luego de eso me acuerdo de la visión que tengo. Y luego digo: estaba en la casa y vi esto, y Dios me dijo que aquí una persona trae un documento. Y efectivamente, cuando se levanta esta mujer,
Se levantaron dos, pero pude identificar el primer efecto de una profecía. Porque a veces las personas que creen pueden recibir el efecto de quien Dios reveló. Pero vi y me enfoqué en la que Dios me reveló, la de cabello amarillo, la mujer alta. Luego que se paró aquí, confirmó que ella iba a venir con esa ropa de hecha, y la ropa se le mojó, llegó a venir con otra ropa. Pero noten qué tan real es esto, que Dios pudo darle tan detalladamente que era ella. Y enseguida ella se puso de pie y vino aquí su documento, y Dios comenzó a revelar todo el documento que había en él, que había dejado en la casa. De hecho, toda la situación. De hecho, el esposo de ella, Dios me mostró un abogado, y dije, veo que ese abogado está en el mundo espiritual, no en el natural. Quiere decir que murió. Y hablé sobre hace 2 años una situación que pasaron. Cuando la mujer testificó, dijo, hace 2 años mi esposo murió, mi esposo era abogado. Ella comenzó a llorar, confirmando que toda la palabra que Dios había revelado a través de mis ojos espirituales, vean, era tan real. ¿Y qué hace esto? La palabra profética edifica, consuela y exhorta, y esa es la intención de Dios. Por eso tú tienes que despertar tus ojos espirituales y dejar que el Espíritu de Dios pueda fluir en ti de una manera tan sobrenatural. Luego de eso, cuando te vas acostumbrando a este mundo espiritual y a darle apertura y estar en la casa leyendo libros, leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios, vas siendo más sensible. Llega un punto donde tus ojos son más sensibles ahora. Te vas sensibilizando y sensibilizando hasta que se hace de manera más práctica el mundo natural y el mundo espiritual en todo tiempo. Eso es lo que tenía Elías y todos estos hombres. Le hablé sobre Enoc, capítulo 5 de Génesis, verso 24. Enoc caminó con Dios y se fue. Ese es el tipo de visión donde nosotros empezamos a entrar en una dimensión tan fuerte que nuestro cuerpo ya casi no puede resistir. Por eso usted ve que Daniel en el capítulo 8 dice, yo caí como muerto, desmayado, cuando vi la visión, y el ángel me dijo, séllala porque es el mensaje para los últimos tiempos. Pero la reacción del cuerpo de ellos, Elías fue arrebatado en una carreta de fuego porque su cuerpo comenzó a adaptarse a ese diseño espiritual. Elías era más espiritual que carnal. Elías convirtió el mundo natural en su mundo, el mundo espiritual en un mundo natural, y el mundo natural en un mundo espiritual. Vivió más tiempo con los oídos en el cielo y la boca en la tierra que con los oídos en la tierra. Él vivió más escuchando a Dios, oyendo el lenguaje de Dios y hablando el lenguaje de Dios. Por eso quiero que esta conferencia, que es la segunda, vamos a estar haciendo muchas conferencias. Por eso usted tiene que tus ojos espirituales, así como Elías oró por el criado, se abren en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, y no olvide compartir este video para que otros sean bendecidos. Se despide su servidor.